¿Qué probabilidad hay que en el aniversario del peor terremoto que ha vivido México, en ese mismo día ocurra un nuevo terremoto de la misma magnitud? Esto se preguntaron varios medios de comunicación, todas las personas que vivieron el trágico terremoto del 2017. Y es que 32 años antes había ocurrido uno de los peores terremotos que tuvo México, el de 1985, 19 de septiembre de 1985. Creo que las personas que vivieron lo del 85 por primera vez, ese gran terremoto, ahora las entiendo porque por primera vez yo viví ese terremoto en el 2017. Después de eso, México no fue el mismo. México cambió completamente, pues esa actividad sísmica ya la traían desde antes, pero no con esta magnitud, pues la ciudad había crecido demasiado. Estábamos en 1985, la infraestructura era muy grande, los edificios cada vez alcanzaban más pisos y más pisos. Las viviendas ya eran edificios, ya no tanto como unas casas antiguas. Empezaban unas construcciones totalmente distintas a las que se conocían en otras décadas. El 19 de septiembre de 1985. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, ay, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad. Este sismo afectó la zona centro, el sur y el occidente de México, pero en particular, y desgraciadamente, afectó a la Ciudad de México, donde se percibió hasta las 7:19. No había leyes de construcción para que se evitara, pues, que se derrumbara un edificio, que se derrumbara una casa, como ahora existen. Fue un movimiento que nadie había sentido en su vida. Nadie estaba preparado para eso. Sabían que era un terremoto, pero no sabían qué estaba pasando. Mucha gente cuenta que pensaban que había empezado la guerra, que había caído una bomba atómica, que está ocurriendo el fin del mundo, porque imagínense nunca haber sentido algo así en tu vida. Yo no viví el terremoto de 1985, pero recuerdo mucho que mis papás me platicaban, mis abuelos, tíos me platicaban sobre el terremoto. Conforme fui creciendo, empecé a tenerle miedo a los temblores, porque no sabía qué era, yo solamente sabía que había pánico. Cuando me platicaban, me acuerdo que una vez me senté con mi papá y me platicó cómo sintió el movimiento, me platicó cuando salió, me platicó todo lo que vio destruido en la calle, cómo sacó los escombros, cómo vio personas salir de los escombros. Sé que como comunicador no debería estar sensible ante este tema, pero lo estoy, puesto que también lo viví en el 2017 y tal vez esto es una manera de catarsis, de poder sacar lo que llevo sobre el terremoto del 2017. Después de este terremoto, se dio cuenta el país que tenía una carencia sobre una cultura de protección civil, sobre los protocolos de acción, sobre los recursos de toda índole que era muy necesario para estas grandes catástrofes. El Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, en 1986, y el Fondo de Desastres Naturales 10 años después, en 1996. El gobierno no ayudaba, no sentía la gente que el gobierno estuviera haciendo algo por ellos, y es que no había los recursos, no había una educación sobre los sismos, sobre un terremoto de esta magnitud. Durante las primeras 48 horas, que son las más importantes para poder rescatar a las personas que quedaron en los escombros, la gente empezó a salir a la calle y con sus propias manos, con sus propias herramientas, empezaron a sacar cuerpos, algunos con vida y otros sin vida. Después de este terremoto hubo varias réplicas muy fuertes que lamentablemente terminaron de derrumbarse algunos edificios y también hubo decesos en estas réplicas. Y podemos hablar de muchísimos factores que afectaron política, económicamente, psicológicamente, socialmente al país de una manera que no se había visto antes. Cada año se hacía un simulacro
para evitar nuevas tragedias en otros movimientos telúricos. Yo recuerdo que en la escuela nos hacían un simulacro, nos decían a las 11 de la mañana aproximadamente eran los simulacros. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, te decían, no corro, no grito, no empujo. Todo esto fue a partir del 85. En mi caso, yo que nací después del terremoto, nunca lo sentí tan grave porque nunca pensé que fuera a pasar algo así. Y cada 19 de septiembre, pues se conmemoraba para no olvidar a las víctimas y para seguir con esta educación sísmica. Uno ya estaba acostumbrado, pasaban en las noticias, pasaba en la radio, 19 de septiembre se conmemora el terremoto de 1985, así que a tal hora se va a hacer un simulacro en la Ciudad de México y en varias partes de México. Se va a hacer un simulacro, va a sonar la alarma sísmica y todos tienen que desalojar. El 19 de septiembre del 2017 ya sabíamos que iba a ser el simulacro. A las 11 de la mañana suena la alarma sísmica, yo estaba afuera, había ido a comprar algo, así que me salí de la tienda, pasó la alarma sísmica y regresé a la tienda. Después regresé a mi casa y a la 1 empezó un terremoto con una magnitud de 7.1. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Morelos y el Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a 1 kilómetro de San Felipe, Ayutla, Puebla. No voy a ahondar mucho en lo que yo vi, en la tragedia, porque eso lo pueden buscar fácilmente, cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos, cuántos edificios se cayeron, cuántas casas se cayeron. Todo eso es muy fácil de buscar, pero lo que es importante que nosotros sepamos es transmitir qué es lo que se tiene que hacer. Hay un artículo de la doctora Eugenia Alier Montaño que se llama Memorias imbricadas, terremotos en México, 1985 y 2017. Les voy a dejar el link de este artículo por si les interesa. Y cuando lo leí sabía que tenía que hacer este video. Uno, porque es necesario seguir hablando sobre estos terremotos. ¿Por qué? Porque lo que se hizo bien en 1985 se repitió en el 2017. Lo que se hizo mal en 1985 se evitó en 2017. Lamentablemente van a ocurrir estos movimientos, estos terremotos, estos sismos de gran magnitud, no se sabe cuándo, pero van a volver a ocurrir. Y necesitamos hablar sobre esto para que los errores que se cometieron en el 85, en el 17, no se vuelvan a cometer. Y para que las hazañas que se hicieron en el 85 y en el 17 se repitan y se mejoren en otros eventos como este o en otros desastres naturales. Alier Montaño nos habla sobre las similitudes y las diferencias de estos terremotos. Habla sobre la crisis de las instituciones que está muy marcada todavía en el 17, se marcó no tanto como en el 85, pero sí hubo una deficiencia de las instituciones y de la respuesta del gobierno ante el desastre, como la carencia de hospitales, servicios de salud para atender a los afectados y también las labores de rescate y de ayuda. Aquí lo que se puede rescatar es que la solidaridad del pueblo fue enorme tanto en el 85 como en el 17. Todos salieron a la calle a ayudar, los que podían. No es necesario salir a la calle si no puedes hacerlo. Y ahorita les voy a decir por qué. También ella rescata en que en ambos terremotos hay grupos que se conformaron por personas brigadistas que surgen desde la misma sociedad, que no son rescatistas, pero que entre ellos se empiezan a coordinar para poder hacer una labor de rescate, para poder tener suministros, por ejemplo. Para los que están sacando escombros, hay unas personas que se organizan para juntar agua, comida y se las den a las personas que están afectados, al que va caminando por ahí. En el caso del 2017, en mi experiencia, y creo que fue similar en el 85, no importaba si eras hombre, mujer, tus preferencias sexuales, tu religión, el color de tu piel, no importaba nada. Importara que estuvieras vivo. Eso es lo que nos importaba.
Cuando ibas caminando, la gente te ofrecía agua, te ofrecía comida, te ofrecían techo, te ofrecían cargar tu teléfono, te ofrecían Wi-Fi o su red. Días después del terremoto fue cuando se empezaron ya a notar que la sociedad se estaba uniendo a falta de que el gobierno respondiera por los afectados. La gente se movía. No íbamos a esperar una respuesta caída del cielo. Nos empezamos a mover entre nosotros. Ahora, en este terremoto del 2017 voy a hablar sobre mi experiencia y lo voy a juntar con el artículo que leí de la doctora Eugenia Alier Montaño, porque hay una parte que me gustó mucho cómo lo llevó. En este artículo dice que en cada acontecimiento histórico conviven tres generaciones: la que se encuentra en formación, que es la de 0 a los 30 años, la hegemónica, que es de los 30 a los 60 años, que en términos generales es la que posee el control del poder político, social y económico, y la transmisora, que es de los 60 años en adelante. Estas tres etapas, estos tres grupos o estas generaciones son muy importantes para lo que se vivió en el 2017. No es que sea exactamente a los 30 o exactamente sea una edad, sino se forman como generaciones, pero yo me incluyo en esta que estaba entre la de formación, porque a mí no me había tocado el del 85, pero sí me tocó el que la generación transmisora me dijera cómo vivió el terremoto del 85. A mí me platicaban qué es lo que había pasado. Me habían platicado cómo algunas personas salieron a la calle, cómo lo habían sentido, y todo eso se queda en nuestra memoria. Cuando es el terremoto del 2017, mi generación salimos a ver qué estaba pasando. Tal vez la generación que era más grande, que había vivido el terremoto del 85, no tiene la misma fuerza que los adolescentes, que los jóvenes, que son de la generación hegemónica o la generación en formación, para poder salir a ver la ayuda que se necesita. En ese momento uno dice, bueno, con redes sociales todo es más rápido, pero se cayó el internet. Nadie tenía, al menos en donde yo estaba, que fue la zona cero, nadie tenía, no salían llamadas. El único teléfono que funcionaba era el teléfono de casa y yo tenía ese teléfono, bueno, mi mamá lo tenía. Entonces era con el que uno se pudo comunicar a los que todavía tenían teléfono de casa. Fue muy difícil localizar a nuestros seres queridos y amigos, y para saber lo que estaba pasando, el único recurso que teníamos era la radio de los autos. Entonces se pusieron en marcha los autos, se cargaron los celulares en los autos y era escuchar en la radio qué estaba pasando. En mi caso, yo estaba a unas cuadras del colegio Repsamen. Este colegio se derrumbó, era de niños pequeños y lamentablemente fallecieron 19 niños enterrados en los escombros. Más allá de que si fue corrupción o no la construcción de esta escuela, lo que yo quiero dejar con esto es que lo que yo viví ahí en ese colegio fue impresionante por la tragedia y por la ayuda de la gente. En cuanto de boca en boca se empezó a decir que un colegio se había derrumbado, yo fui de las primeras que llegué aproximadamente, bueno, ya había a lo mejor unas 30 personas, pero era un colegio grande, algunos ya estaban intentando remover escombros, algunos preguntaban: "¿Qué hago? ¿Qué hago?". Em, y pues lo voy a traer a tema, yo fui una chica scout, se puede decir, y nos habían preparado para estas cosas sin saberlo, porque igual tomamos, primeros auxilios, cómo reaccionar ante no un desastre de esta magnitud, nunca lo hubiera imaginado, pero cómo liderear a ciertos grupos. Pues cuando llegaba gente, llegaba y llegaba y llegaba y nadie sabía qué hacer, bueno, entre yo y otras personas empezamos a organizarnos. Llegaron personas, tanta gente que tuvimos que cerrar, porque si era demasiadas personas las que estaban ahí, ya no sabían una que otra qué hacer. Se empezaron a hacer unas filas a lo que se le llama como cadena humana,
porque teníamos que sacar los escombros de ahí. Empezaron a llegar constructoras que traían herramientas para poder sacar escombros más pesados, porque con las manos, pues, era imposible hacerlo más rápido, y sin saberlo, ya estábamos haciendo un movimiento de ayuda en cuestión. Yo no supe cuánto estuve ahí, pero estuve muchas horas. Cuando ya no pudo mi cuerpo fue cuando me retiré, y tenía que saber cómo estaba mi familia también. Pero lo que viví en el colegio Repsamen fue, muy fuerte, porque jamás en la vida uno se imagina que va a vivir algo así. Lo único que queríamos era sacar a los niños que estaban ahí. Cuando ya empezó a llegar bomberos y horas después, les estoy hablando de horas después, cuando yo vi que ya llegó bomberos y llegaron militares y empezaron a llegar policías, yo ya, bueno, varios nos hicimos para atrás porque sabíamos que ellos podían coordinar mejor lo que estaba pasando. Cerramos las calles, o sea, y varios decían: qué es lo que traes?". "Traigo herramientas". Pasa solo uno, las deja y te regresas". Porque si era mucha gente alrededor del Repsamen, lo que decían otras personas que estuvieron en el 85 es que muchas personas estorban. Entonces, esto es lo que yo quiero pasarle a las personas que no han vivido un terremoto. El que no ayuda estorba. Mucha gente quiere ver qué está pasando, pero ese ver qué está pasando estorba. Voy platicando tal vez como me lo platicó a mí mi papá, como me lo platicó mi tío, como me lo platicó esta generación transmisora de la cual habla este artículo de Eugenia Alian, para que tomemos esas precauciones. Cuando ya habíamos cerrado las calles y preguntaba a una persona, decía: "Mi hijo está adentro", pues a ellos no les íbamos a decir que no, y pues pasa, ¿no? Em, Decían: "Es que mi sobrina está dentro", pues pasa, o sea, a veces uno tenía que decir sí, no, sí, no estaba como un criterio de que no se amontonara gente que no podía ayudar. Cuando la gente llegaba, pero con carros del supermercado llenos de agua, era como: "Deja el agua aquí", y lo que hacíamos era llevarnos el carro del supermercado hasta donde estaban los rescatistas, dejarles el agua, y unas señoras que vivían por ahí, afuera de su casa pusieron, en ese momento se empezaron a hacer comida. Estoy hablando en cuestión de horas. Hicieron comida y prestaron su patio y su casa para guardar el agua. Había gente que estaba sacando escombros y de repente se quedaba parada porque cuando ya llega un momento en el que te das cuenta de lo que está pasando y entras en shock. Yo vi muchas personas en shock, ¿y qué hay que hacer en ese caso? Tomar a la persona, llevarla a un lugar que no esté cerca de donde están los escombros y todo eso, sentarla, si se puede darle agua, decirle que necesita, darle algo de comer, porque a lo mejor ya estuvo ayudando mucho tiempo. Estaba el sol directo porque el terremoto fue a la 1, 2, 3, 4, 5, teníamos el sol, hacía calor, yo recuerdo, entonces igual la gente tenía golpes de calor. Y lo que hay que hacer es que cuando uno siente que ya no puede, tienes que retirarte. ¿Por qué? Porque entonces eres una carga más que una ayuda. Más allá de lo que yo les pueda platicar de lo que pasó en el Repsamen, las noticias están ahí, por si quieren buscarlo. Es un poco difícil hablar de lo que yo vi o viví ahí. Este video lo hago para poder pasar y poder prevenir y poder ayudar a que cuando se pase, lamentablemente, otro terremoto de esa magnitud, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en otro país, sepamos qué hacer, al menos desde la experiencia, porque yo fui parte de la formación, a lo mejor ahora estoy en la parte hegemónica, pero también puedo ser la parte transmisora. Siempre saber que, bueno, yo escuchaba desde los que son de la generación transmisora, decían, vienen las réplicas. ¿Por qué? Porque habían vivido el terremoto del 85 y hay que saber que hay réplicas. A veces las réplicas son fuertes y son las que terminan de tirar lo que estaba dañado. Lo que hicimos, y eso fue por mi mamá que nos dijo y también algunos vecinos, todos así, todos nos iban diciendo algo y de ese algo se nos quedó en la cabeza. Una vecina dijo: "No fumen, porque puede haber fugas de gas", y uno no sabe, uno no lo tiene en la memoria, no lo tiene así,
pero ellos vivieron el terremoto del 85 y sabían que podía haber fugas de gas. No prendan ahorita las estufas. Otra de las personas, otros vecinos, nos decían, si saquen agua, saquen el agua en jarras, en cubetas, porque se va a ir el agua. Y se fue el agua. Y hablando sobre salir a la calle y ayudar a la gente a remover escombros, a preparar comida, no siempre es necesario que salgan. Unas personas me decían, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito salir, correr. No, necesitamos a veces que alguien esté en casa y que alguien reciba personas, que alguien te haga un sándwich, que alguien simplemente esté ahí porque tú sabes que después de que saliste a ayudar, vas a regresar con alguien que te va a abrazar. A veces ver a tu vecino tranquilo es la mejor ayuda que le puedes dar a las personas que salieron en el desastre. Había personas que no podían salir. Yo tuve un amigo que días antes había tenido una fractura, entonces pues él no podía salir a ayudar. Él estaba desde la cama, lo que hacía era compartir información para evitar, eso se aprendió sobre la marcha, porque bueno, en el 85 no había redes sociales. Entonces en el 2017 ya teníamos Twitter, Facebook, Instagram. La gente compartía qué se necesitaba, en dónde se necesitaba. Se empezó a crear, alguien se le ocurrió, no sé quién, pero fue muy sabio compartirlo en redes sociales, que decía cómo compartir la necesidad de una ayuda. Se necesitan 5 personas para que saquen escombros. Hoy, 19 de septiembre, 5 de la tarde, en tal dirección. Cuando la gente comparte y comparte y comparte, ¿no? El post y lo que sea, y después se pone en el mismo post que uno compartió o se hace otro, ya no se necesita gente en tal lado. Estamos bien con las personas que están ayudando. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía la gente? Estaba buscando más a dónde ir, los que querían ayudar. Otros compartían, por ejemplo, se necesita agua o se necesitan baterías, se necesitan radios, se necesitan lámparas en tal dirección. ¿Cuántas baterías necesitas? ¿Cuántas lámparas necesitas? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos litros de agua? ¿Comida para cuántas personas? Recuerden que es lugar, cantidad, fecha, hora, y cuando ya no se necesita, se borra, porque la gente lo sigue compartiendo. ¿Y qué pasa? Que llega demasiado y ya no llega a otros lugares que lo necesitan. Y las noticias falsas, en este caso como lo que pasó con Frida Sofía, que según era la niña que estaba en el reexamen atorada en los escombros, invadió los medios de comunicación por varios días. Algunos piensan que era porque querían la nota, otros piensan que era un distractor del gobierno para que no se viera la ineficiencia del mismo. Pero sea o no, es importante que cuando uno va a compartir una noticia, sepas de dónde viene, de quién viene y de qué medio es. Tal vez hay unos medios independientes, pero es muy importante saber que esos medios sean serios, porque también pasó mucho que había algunos medios, entre comillas, o que se hacían pasar por medios, surgieron varias páginas en ese momento que porque querían hacerse populares, tener muchos likes, inventaban noticias falsas. Y mucha gente, como era alarmante o hasta de nota roja, o había que compartían, por ejemplo, escombros que ni siquiera eran de México, sino de otro lado, ahora se derrumbó tal edificio cuando no era cierto. Por eso es muy importante leer también los comentarios, ver de dónde viene la noticia y quién lo dice. Pues bueno, todas las personas que ayudaron, todas las personas que estuvieron en su casa compartiendo las noticias de verdad, las que investigaron y las compartieron, a las personas que se desvelaron, a las personas que acamparon, que bajo la lluvia, porque después también llovió, que bajo la lluvia estaban sacando escombros, a todas esas personas, gracias. Y también les pido que la labor de rescate no termina ahí, termina hasta que uno muere, porque tienes que seguir diciendo y seguir platicándole a todas las generaciones qué fue lo que pasó, qué se vivió, porque gracias a que a mí me lo platicaron, pude tomar un poco de conciencia sobre cuando sentí ese movimiento, ese terremoto que jamás había sentido en mi vida, algo tan fuerte, supe que algo malo iba a pasar, porque alguien ya me lo había contado.
No hay que generar pánico, hay que generar conciencia y educación. Ahora, la respuesta a la primera pregunta, si es que septiembre es un mes sísmico, no, no lo es. Las probabilidades son como si temblara o hubiera un terremoto cualquier día. No hay ninguna explicación que diga que septiembre tiene una actividad sísmica mayor a otros meses. Como en el video anterior de terremotos devastadores que hablé sobre Chile, en este video también me gustaría recalcar mucho a Marcelo Lagos, que él trabaja para varias instituciones en Japón, en Chile y en México. Él es chileno y él dice, evidentemente tiene que llamar la atención de la población mexicana que el gran terremoto de 1985 más los eventos del 2017 hayan coincidido con el mes y con el día. El evento ocurrido claramente genera esa sensación de que septiembre podría ser un mes que incuba terremotos importantes en ese país. Sin embargo, eso no quiere decir que sea septiembre el mes de la sismicidad. No existe ninguna relación específica. Esto quiere decir que los terremotos siguen siendo impredecibles. La tecnología va avanzando, pero todavía no podemos saber cuándo va a temblar ni cuándo va a haber algún terremoto. Por eso mismo hay que estar informados. Esta información que les he estado dando a lo largo del video, voy a dejarle los links más importantes en la descripción por si les interesa saber un poco más sobre lo que habla Marcelo Lagos, sobre el artículo científico que nos habla de las diferencias y similitudes que hubo entre el 85 y el 2017. Así que por favor en los comentarios déjenme si quieren hablar sobre lo que vivieron, pero más allá de eso, quiero que dejen sus consejos, lo que aprendieron de estos terremotos para los que los vivieron o para los que han vivido otros terremotos. Sería muy importante que dejen esos consejos para evitar mayor catástrofe, para evitar falsas noticias, porque no sabemos en qué momento vuelva a suceder. Yo no soy Ceci, recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete, así me apoyas a generar más contenido. Gracias por llegar hasta aquí.